Desarrollo histórico y concepto de sociología. La sociología nació entre finales de los siglos XVIII y principios del siglo XX, en un periodo de cambios sociales dramáticos en las sociedades occidentales y en todo el mundo. La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad. Aportaciones de los fundadores de la sociología. Charles Lowe de Seconda, barón de Montesquieu, 1689-1755. El interés sociológico que encierra su pensamiento responde al propósito de negarse a juzgar lo que es por lo que debería ser, a su afán por dar a la historia la forma de ley y por extraer de esta tanto la diversidad como las variaciones de los hechos reales. Auguste Comte, 1798-1857. Oficialmente, fundador de la sociología, concibe la sociedad como una totalidad orgánica compuesta de tres dimensiones: individuo, familia y sociedad. La filosofía positiva y la física social, o la sociología, que ocupa el puesto más alto en la jerarquía de las ciencias, se propone la tarea de adoptar la metodología de las ciencias naturales y adaptarla al estudio del orden colectivo. Herbert Spencer, 1820-1903. La sociedad, al mismo tiempo configurada como una estructura y como sistema, es una entidad compuesta por distintas unidades ordenadas, análoga a los organismos vivos. Contempla el objeto de la sociología conformado por hechos estructurales y funcionales, originados en la necesidad de dar respuestas a las exigencias de la adaptación evolutiva. Ferdinand Tönnies, 1855-1936. Las relaciones sociales son la base del ente colectivo que desde ellas se genera y un producto de la voluntad humana. Por ello, el objeto de la sociedad consiste en el estudio de las modalidades fundamentales de las relaciones sociales. Emily Durkheim, 1858-1917. La sociedad, entidad sui generis, es el más poderoso conjunto de fuerzas físicas y morales que nos ofrece la naturaleza. Dispone de sus propios resortes de funcionamiento y ejerce sobre el individuo un poder coactivo. La sociología se afana en el estudio de los hechos sociales, obedeciendo a las reglas del método sociológico. Max Weber, 1864-1920. Fundador de la sociología comprensiva, centra el objeto de la disciplina en el estudio de la acción social, entendida como la conducta humana, que dotaba de sentido, se orienta y refiere a la conducta de otros, valiéndose del recurso metodológico al tipo ideal. Concibe el orden capitalista como modelo de acción social, racional, y analiza de su naturaleza y atributos realidad específicamente occidental. Carlos Marx, 1818-1883. Ideólogo del conflicto, transforma la dialéctica idealista en dialéctica material para aplicarla al análisis de las desigualdades humanas y hacer de la lucha de clases al motor de la historia. La dimensión económica y productiva de las actividades sociales se eleva a la categoría de estructura dominante de la sociedad, de la cual se derivan el resto de los aspectos políticos, culturales, jurídicos, morales, estéticos, religiosos, etc. Métodos y técnicas de investigación de la sociología. Métodos. Método histórico, que estudia los eventos, procesos, instituciones de las civilizaciones con el propósito de encontrar los orígenes o antecedentes de la vida social contemporánea y de esta manera comprender su naturaleza y funcionamiento. Método comparativo. Involucra la comparación de diferentes tipos de instituciones o grupos de gente para analizar y sintetizar sus diferencias así como sus similitudes. El método estadístico cuantitativo mide matemáticamente los fenómenos sociales para analizar sus relaciones y así llegar a generalizaciones sobre su naturaleza y significado. Método de comprensión. Se emplea para el estudio de fenómenos sociales que tendrían que ser evaluados en cuanto a su significado. El investigador tiene que entender cuál es el significado para los individuos de un grupo de ciertos compromisos asumidos por ellos mismos. Método experimental. Este método se ha diseñado a partir de las investigaciones de las ciencias naturales.
se caracteriza por la manipulación de una o varias de las variables independientes por parte del investigador para estudiar los efectos de esas variaciones en las variables dependientes. El método experimental se trabaja a través de hipótesis bien precisas para descubrir relaciones causales. Método funcionalista. Estudia los fenómenos sociales desde el punto de vista de las funciones que cumplen las instituciones o estructuras sociales, como por ejemplo, clases en una sociedad. Método dialéctico. La dialéctica busca una explicación de las contradicciones y conflictos en la sociedad, formulando de esta manera una relación dialéctica respecto al objeto. La investigación sociológica utiliza con frecuencia las 4 técnicas siguientes: experimentos, estudio de observación, muestreo y estudio de casos. Experimento. En un experimento, que puede ser un laboratorio, todas las variables, excepto una, permanecen constantes, y el sociólogo registra lo que ocurre a medida de que manipula la variable independiente. Estudio de observación. Este define el experimento porque el sociólogo no manipula aquí una variable, sino que observa muy de cerca lo que ocurre. Muestreo. Los sociólogos utilizan el muestreo para reunir todos, generalmente a través de los cuestionarios o entrevistas, a partir de una porción representativa del grupo de sujetos claramente identificados, y utilizan estos datos para hacer un planteamiento generalizado acerca del grupo. Estudio de casos. El estudio de casos es empleado por los sociólogos para dar una descripción completa y detallada de algunos fenómenos sin limitar la recolección de los datos al interrogatorio o a la entrevista de los sujetos. Relación de la sociología con la administración y otras ciencias. La sociología recibe de otras ciencias conocimientos especializados. El sociólogo se sirve de todas ellas para realizar las conclusiones. Sociología y economía. La economía es la ciencia de la producción social y de la distribución de los bienes materiales y las diferentes bases del desarrollo de la sociedad humana. Sociología y política. Permite conocer la forma en que ejerce el poder, cómo los hombres dirigen a otros en todas las sociedades. Las ciencias sociales son las que se denominan ciencias de la conducta o sociales, que tratan de explicar la conducta humana a la luz de la ciencia. La psicología. La psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales centrados en el individuo, no en el grupo. El derecho natural. El derecho natural tiene en común con la sociología la preocupación por las constantes de la vida social. Relación de la sociología con las organizaciones. Sociología de la familia. Se ocupa del análisis del núcleo social básico en sus roles, vínculos conyugales y la multiplicación. Sociología urbana. Se interesa por reflexionar sobre la presencia de grandes núcleos de gente dentro de las ciudades. Sociología de la educación. Se dedica a identificar los procesos de socialización a través de los cuales se integra el individuo a la comunidad. Sociología política. Investiga las relaciones de poder entre los gobernantes y los comportamientos de los grupos sociales. Sociología del trabajo. Se preocupa por estudiar la creciente especialización ocupacional en los centros laborales.